Algunas personas creen en la existencia de civilizaciones extraterrestres y en que los alienígenas visitan periódicamente nuestro planeta. Sin embargo, tales teorías son categóricamente refutadas por la ciencia. No obstante, a veces los investigadores descubren objetos cuyo origen no puede explicarse. Estos son los objetos con los que te familiarizarás en este video. Disfruta viendo. En la mitología tardía sumerio-acadia, los dioses se dividieron en dos grupos principales. El primero de ellos se llamaba Igigi, y a este grupo pertenecían las principales deidades que vivían solo en los cielos. El grupo de deidades menores se llamaba Anunnaki. Los Anunnaki habitaban tanto los cielos como la tierra y el inframundo. Las funciones exactas de las deidades menores no están del todo claras, pero lo más probable es que actuaran como intermediarios entre los humanos y los dioses principales. También sigue siendo desconocido por qué en los mitos cosmogónicos fueron precisamente los Anunnaki y no los Igigi, quienes se consideraron los creadores de la humanidad. Si se cree en esta teoría, los Anunnaki combinaron los elementos sagrados y espirituales con los elementos terrenales, y de esta manera lograron crear al ser humano. Si en la mitología sumerio-acadia los Anunnaki se consideraban deidades, en la paleocontactología son considerados extraterrestres del planeta Nibiru. Creo que muchos de ustedes han oído hablar de este planeta, sin embargo, ni siquiera los científicos saben dónde está ubicado exactamente. La descripción de este objeto misterioso se encontraba a menudo en las tablillas cuneiformes sumerias. Es por eso que los defensores de la teoría del paleocontacto creen que los Anunnaki, extraterrestres del planeta Nibiru, llegaron a la Tierra, crearon a los seres humanos y luego ayudaron a los sumerios a construir una gran civilización. Por supuesto, las personas estaban asombradas por el conocimiento de estos seres y los consideraron dioses. Por supuesto, esta teoría suena interesante, pero ha sido completamente refutada por la ciencia. En la mañana del 17 de junio de 1908, en la región de Krasnoyarsk, en Rusia, ocurrió un fenómeno anómalo cuya naturaleza sigue siendo un misterio. Los habitantes de los asentamientos cercanos al río Podkamenaya-Tunguska notaron una bola de fuego en el cielo. Este objeto volaba de sureste a noroeste a gran velocidad y luego colisionó con la superficie de la Tierra. Tras la colisión, se produjo una poderosa explosión que se escuchó en un radio de aproximadamente 1000 kilómetros desde el lugar del incidente. Además, la onda explosiva fue registrada por sismógrafos en todo el planeta. Según estimaciones de expertos, la potencia de la explosión causada por la colisión del objeto con la Tierra fue comparable a la de una bomba de hidrógeno. ¿Qué sucedió ese día? Sigue siendo un enigma. El hecho es que el misterioso objeto cayó en la taiga remota y la primera expedición científica a ese lugar tuvo lugar solo 13 años después del suceso. Sin embargo, ni durante esas investigaciones, ni durante las posteriores, se encontraron pistas que ayudaran a determinar qué tipo de objeto cayó del cielo. Según la hipótesis principal que explica este incidente, un meteorito cayó en la taiga, pero es importante destacar que los científicos no pudieron encontrar fragmentos del meteorito, aunque en este caso deberían haber estado presentes. Hasta la fecha, existen no menos de 70 hipótesis sobre la naturaleza del incidente de Tunguska, incluyendo versiones sobre la caída de una nave espacial extraterrestre y teorías sobre experimentos de Nikola Tesla. Pero ninguna de estas teorías ha encontrado pruebas. Entre el oeste de Egipto y Libia, en el Sahara, se encuentra un tramo de desierto conocido como el Gran Mar de Arena. Su área total es de 72.000 kilómetros cuadrados. Precisamente en esta región, con sus infinitas dunas de arena, se pueden encontrar piedras de una belleza sorprendente, conocidas como vidrio libio. El vidrio libio es una roca vítrea de origen cósmico. Exteriormente se ven como pequeñas piedras transparentes o semitransparentes. Generalmente tienen un tono amarillo claro o ámbar, pero a veces se encuentran ejemplares raros con un tono verdoso. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo lleva el vidrio libio en el Gran Mar de Arena. Sin embargo, se sabe que esta piedra era apreciada ya en tiempos de los faraones egipcios. Por ejemplo, uno de los adornos favoritos de Tutankamón era un collar con libios,
La mayoría de los geólogos creen que el vidrio libio se formó tras la caída de un meteorito. Investigaciones recientes de esta área utilizando imágenes satelitales han ayudado a los científicos a descubrir la ubicación probable del cráter de impacto. Sin embargo, es imposible acceder a él, ya que está rodeado de dunas de arena. Durante las excavaciones en el año 2017, arqueólogos de la Universidad Incari Cusco descubrieron en Perú unos restos inusuales, una mano con 3 dedos alargados. El hallazgo fue encontrado en una de las cuevas en el área donde vivieron los incas. Esta mano sorprendió no solo porque tenía 3 dedos en lugar de 5, sino también por su tamaño. Definitivamente pertenecía a un ser muy grande, ya que su longitud supera casi al doble la longitud media de la mano humana. Naturalmente, este descubrimiento despertó el interés de los científicos, quienes comenzaron a estudiarlo. Los especialistas realizaron un análisis de la mano utilizando rayos X, durante el cual notaron diferencias significativas en la estructura de los huesos. Por ejemplo, cada dedo de esta criatura consistía en 5 articulaciones, lo cual no es típico en los humanos. En uno de los dedos incluso se conservó un fragmento de una uña, debajo del cual se encontró una extraña partícula metálica. Sorprendentemente, la composición de este metal nunca antes se había encontrado en la Tierra. ¿A quién pertenecía esta mano? Sigue siendo un misterio. Los científicos especulan que podría haber sido un representante de una especie de homínidos antiguos, pero al mismo tiempo no descartan que los restos pudieran haber pertenecido a un extraterrestre. Esta teoría está respaldada por el hecho de que junto a la mano se encontró una estatuilla que representa una criatura parecida a un extraterrestre, y un año antes, cerca de este lugar, se descubrió un cráneo con una forma anormalmente alargada hacia arriba. El mecanismo de Anticitera es considerado uno de los primeros prototipos de dispositivos de cálculo. Su antigüedad es de más de 2000 años. Este dispositivo fue descubierto por primera vez cerca de la isla griega de Anticitera en 1901 a bordo de un antiguo barco hundido. Este hallazgo sorprendió a los científicos de la época, pero como no sabían para qué servía este objeto, el mecanismo fue guardado en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. En la década de 1950, mientras investigaba varios artefactos del museo, el historiador británico Derek Price notó el objeto inusual y se interesó por él. Logró establecer que con su ayuda, las personas calculaban las posiciones de las estrellas, la luna y el sol y realizaban varios cálculos. Price investigó este artefacto durante muchos años y hasta logró hacer una reconstrucción del mecanismo. El trabajo de estudio del mecanismo de Anticitera fue continuado por Michael Wright, un especialista en dispositivos mecánicos del Museo de Ciencias de Londres. Él determinó que había errores en la reconstrucción de Price y en 2002 presentó su propia versión. Estas 2 reconstrucciones del antiguo dispositivo impulsaron nuevas investigaciones, como resultado de las cuales en 2005 se creó un proyecto entero dedicado al mecanismo de Anticitera. Hoy en día, los científicos modernos han logrado identificar la mayoría de los elementos de este dispositivo único. Esto les permitió crear el modelo más cercano al original del mecanismo. Resulta que se trataba de una caja de madera que contenía 37 engranajes. A ambos lados del dispositivo había esferas, escalas, anillos concéntricos y agujas. El mecanismo se activaba con una manivela situada en un lado, donde también había una instrucción sobre cómo usar el mecanismo. Con este dispositivo, los científicos podían predecir al menos 42 eventos astronómicos y realizar diversas operaciones aritméticas. En 2010, la compañía sueca Ocean Etis estaba buscando un barco hundido, a bordo del cual se suponía que había tesoros. La investigación se llevó a cabo en el Golfo de Botnia, en el Mar Báltico, utilizando sonar. Sin embargo, en lugar del barco, los especialistas de Ocean Etis descubrieron un objeto extraño ubicado a una profundidad de 87 metros. Posteriormente, fue llamado la anomalía del Báltico. Las imágenes obtenidas con el sonar no eran lo suficientemente claras como para identificar el objeto con precisión, pero aún así, las imágenes mostraban una forma inusual que recordaba a una nave espacial. La anomalía del Báltico realmente parecía muy extraña,
y por esta razón surgieron muchas especulaciones sobre qué podría ser. Según una de las teorías, en el Golfo de Botnia se encuentra una verdadera nave espacial alienígena que se estrelló en esta área hace miles de años. Sin embargo, no existen pruebas que respalden esta hipótesis. Los científicos, por su parte, aseguran que no hay nada misterioso en el origen de la anomalía del Báltico y que es una formación natural, aunque de forma peculiar. Después de varias investigaciones, los geólogos explicaron que la anomalía del Báltico está formada por roca basáltica que se movía junto con un glaciar hace millones de años. El glaciar se derritió y la roca volcánica de forma inusual quedó en el fondo del Golfo de Botnia. En 1974, cerca de la ciudad de Klerksdorp, ubicada en la parte noroccidental de Sudáfrica, los mineros descubrieron unas extrañas esferas. Todas ellas tenían un pequeño diámetro, en promedio alrededor de 3 centímetros, y eran objetos esféricos con marcas longitudinales en el centro. Los científicos que investigaron estos objetos determinaron que su antigüedad es de más de 3.000 millones de años, y que están compuestas de hematita o wollastonita, con pequeñas cantidades de impurezas de hematita y goethita. Todas las esferas fueron cortadas, y en su interior se descubrió una estructura mineral radiada, que crecía hacia los lados desde el centro. A pesar de que estas investigaciones mostraron que las esferas de Klerksdorp son formaciones geológicas, los partidarios de teorías pseudocientíficas están convencidos de que estos objetos tienen un origen extraterrestre. Según sus hipótesis, las esferas fueron traídas a la Tierra por representantes de civilizaciones extraterrestres altamente desarrolladas. Se utilizaron como elementos esféricos de mecanismos desconocidos. En otras palabras, las esferas de Klerksdorp son una prueba directa de que los extraterrestres visitan nuestro planeta. En 1803, en la provincia japonesa de Hitachi, unos pescadores encontraron en la orilla un barco asombroso, que no se parecía a ningún otro y tenía una forma que recordaba a una esfera aplanada. Su altura era de aproximadamente 3 metros y su ancho no superaba los 5 metros. La mitad superior del objeto era de color rojo y brillaba bajo el sol, mientras que la parte inferior estaba revestida de un material extraño que recordaba al cobre. En la parte superior del barco también había ventanas. Los pescadores llamaron a esta nave Utsurobune, que se puede traducir como barco hueco. Estaban muy interesados en saber qué había dentro de este objeto, por lo que decidieron entrar. El interior del casco del barco estaba decorado con numerosas inscripciones en un idioma desconocido. En el suelo había 2 sábanas, una botella con líquido transparente y algo de comida. Pero lo más interesante fue que dentro del barco, los pescadores encontraron a una joven hermosa. Tenía cejas y cabellos rojizos y estaba vestida con un largo vestido. La mujer sostenía una pequeña caja en sus manos y no dejaba que nadie la tocara. Sorprendentemente, no mostró agresión hacia los invitados no deseados. Por el contrario, intentó hablar con ellos, pero lamentablemente no se entendieron. Después de un tiempo, los pescadores abandonaron el barco. Ayudaron a la mujer a botar la nave al agua, y ella navegó hacia un destino desconocido. ¿Quién era esta mujer? ¿Una representante de una civilización desconocida de nuestro planeta, o quizás un alienígena? Desafortunadamente, esta información sigue siendo desconocida. Los cráneos de cristal son uno de los artefactos más controvertidos jamás encontrados por los arqueólogos. La historia de su descubrimiento comenzó en 1889, cuando el anticuario francés Eugène Boban encontró 3 cráneos de cristal de tamaño real en la jungla de Guatemala. 35 años después, otro artefacto similar fue descubierto por la joven arqueóloga Anna Mitchell Hedges en la península de Yucatán, en el día de su 17º cumpleaños. Actualmente, se conocen 13 cráneos de cristal encontrados en varios rincones de América Central. Todos ellos inquietan a los científicos, ya que parece imposible resolver el misterio de su fabricación. Estos cráneos están elaborados con tanta maestría y realismo que algunas personas incluso creen que no son obras humanas, sino verdaderos cráneos de extraterrestres. Cada uno de los cráneos está tallado en un solo cristal de cuarzo. Los expertos se preguntan cómo se pudo fabricar un artefacto así,
ya que cortar el cuarzo en esas direcciones debería hacer que se rompa en pedazos. También es desconocido cómo se pulieron los cráneos, ya que no hay ni una sola marca de herramientas en su superficie. Los escépticos creen que los cráneos de cristal son una mistificación, pero muchos arqueólogos que han trabajado con estos artefactos han informado que después de tener contacto con los cráneos, han tenido durante mucho tiempo sueños sorprendentes sobre la vida de los antiguos indígenas. Con la aparición de la ufología, el antiguo Egipto comenzó a considerarse una civilización que tuvo contacto con inteligencia extraterrestre. Y esto no es sorprendente, ya que para las personas modernas es difícil entender cómo los egipcios pudieron construir majestuosas pirámides sin ninguna tecnología especializada. Además, a veces durante las excavaciones, los arqueólogos encuentran artefactos tan enigmáticos que uno no puede evitar pensar que los egipcios realmente se comunicaban con extraterrestres. Uno de esos hallazgos, una estatuilla de un pájaro de madera, fue descubierta en Saqqara en 1898. A primera vista, esta figura puede parecer no tener nada inusual, pero si se observa detenidamente, se puede notar su similitud con un avión. Fue precisamente esta característica de la estatuilla la que en 1972 llamó la atención del egiptólogo aficionado Khairota Khalil Mesija. Él sugirió que la figura, cuya antigüedad se estima en alrededor de 2100 años, no representaba un pájaro, sino un modelo de un antiguo aparato volador. Para demostrar su teoría, el egiptólogo creó un diseño del supuesto aparato volador, basándose en la estatuilla del pájaro. Sin embargo, ingenieros modernos están convencidos de que si un aparato volador se construyera según ese diseño, nunca despegaría. Pero quién sabe, quizás la construcción del antiguo avión era diferente, y fue con la ayuda de este invento que los egipcios construyeron las pirámides. En la década de 1960, en Polonia, así como en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Mongolia, se difundió una leyenda urbana conocida como el Volga Negro. Esta espeluznante historia contaba sobre un automóvil soviético de la marca Volga que secuestraba a personas. Con mayor frecuencia, las víctimas de este vehículo místico eran niños. Dado que la leyenda se extendió por muchos países de Europa del Este, las historias que involucraban al Volga variaban mucho. La mayoría de las veces se mencionaba un coche negro, pero en algunas versiones el color de la carrocería era rojo. Los relatos de los testigos sobre quién estaba al volante del automóvil, por qué se secuestraba a la gente y en qué circunstancias ocurría, también diferían. Algunas personas decían que los secuestros los realizaba la policía secreta, mientras que otras creían que los culpables de las desapariciones eran demonios y que el automóvil había llegado directamente del infierno. Las dos versiones más comunes de la leyenda eran las siguientes. Según la primera, el Volga Negro estaba conducido por una banda de criminales que secuestraba a niños con el propósito de extraer sus órganos o venderlos como esclavos. La segunda versión sostenía que el Volga Negro era una entidad demoníaca utilizada para robar las almas de las personas. El demonio se acercaba a las personas y les preguntaba la hora. Solo se podía salvar si se respondía con la frase, «Es la hora de Dios». Con el tiempo la gente comenzó a olvidar el coche asesino, y los relatos de encuentros con él se volvieron cada vez menos frecuentes. La Antártida es el continente menos explorado de nuestro planeta. Las primeras expediciones científicas al territorio del hielo perpetuo se realizaron solo a principios del siglo XX. Solo imagina cuántos secretos y misterios pueden estar escondidos en este continente. Muchos ufólogos creen que los extraterrestres visitan con mayor frecuencia la Antártida, ya que allí pueden permanecer sin ser detectados. Si no crees en esto, definitivamente deberías echar un vistazo a esta fotografía. La imagen fue tomada en la década de 1950 durante una de las expediciones científicas. Durante mucho tiempo estuvo clasificada, pero recientemente apareció en Internet. En la fotografía vemos a personas paradas frente a un extraño objeto que recuerda a una nave espacial extraterrestre. Es probable que haya sufrido un accidente y haya quedado para siempre atrapada en el hielo. Cuando la imagen llegó a la red,
Muchas personas pensaron que era un montaje. Claro, es difícil creer que sea cierto, ya que en ese caso, esta imagen sería una prueba directa de la existencia de civilizaciones extraterrestres. En 1947, cerca de la ciudad de Roswell, en el estado de Nuevo México, ocurrió uno de los incidentes más notorios y misteriosos en toda la historia de Estados Unidos. Esta historia comenzó el 3 de julio. Durante la noche, el dueño del rancho Foster Place, el granjero Mac Brazel, se despertó por un fuerte estallido, seguido de un destello brillante. El hombre pensó que había comenzado una tormenta, por lo que no le dio importancia a lo ocurrido. Por la mañana, el granjero salió a buscar a sus ovejas, que se habían dispersado por el ruido. Durante la búsqueda de los animales, cerca del rancho, encontró numerosos fragmentos de origen desconocido. Después de inspeccionar los escombros, el granjero informó de su hallazgo al sheriff. Junto con el sheriff, llegó al lugar del incidente el coronel de la Fuerza Aérea, William Blanchard. Él se llevó los fragmentos para identificarlos. Unos días después del incidente, apareció un artículo en el periódico en el que Blanchard afirmaba que los escombros pertenecían a un disco volador no identificado. Por supuesto, esta noticia se convirtió en una sensación y se difundió rápidamente, incluso más allá de Estados Unidos. Sin embargo, al día siguiente, el general Roger Mason Ramey desmintió la declaración de Blanchard y dijo que en realidad el objeto era un globo meteorológico. Dado que estas dos declaraciones se contradecían, la gente exigió la verdad, y entonces Ramey invitó a los periodistas a examinar los escombros. Después de que los medios vieron los restos de un globo meteorológico, la historia fue olvidada, pero a finales de la década de 1970, el jefe de inteligencia del 509 Degrees Grupo de Bombardeo, el mayor Jesse Marcel, reveló en una entrevista que Ramey había presentado una falsificación a los periodistas y que los verdaderos fragmentos fueron estrictamente clasificados. Esto volvió a conmocionar a la opinión pública. Después de todo, si las palabras de Marcel son ciertas, significa que los militares tenían algo que ocultar. La caja Dybbuk es una pequeña caja de madera para almacenar vino, en la que supuestamente habita un espíritu maligno conocido como Dybbuk. Se dio a conocer esta caja después de que en 2003 fuera puesta a la venta en eBay. El dueño de la caja de vino, Kevin Mannis, compartió con los compradores la historia de este objeto místico. Según él, adquirió la caja en una venta de garaje en 2001. Anteriormente, había pertenecido a una mujer llamada Javela, quien había sobrevivido al Holocausto. Desde los primeros días en que la caja apareció en la casa de Mannis, la vida del hombre cambió. Comenzó a enfermarse frecuentemente y a sufrir pesadillas. Además, Mannis empezó a experimentar una sensación constante de ansiedad y miedo. Fue entonces cuando decidió investigar la historia de la caja. Resulta que anteriormente se había utilizado en el misticismo como una forma de contener un Dybbuk, un espíritu maligno que se apodera del cuerpo de una persona viva y le causa daño. Después de que la gente leyera la descripción de este asombroso objeto, la caja se volvió increíblemente popular. Algunos compradores potenciales señalaron que, tras el contacto con ella, experimentaban una gran ansiedad, por lo que no se atrevían a comprarla. Finalmente, la caja fue adquirida por un museo en Missouri, donde se encuentra actualmente. Desde tiempos antiguos, la gente ha creído que ciertos objetos pueden estar malditos. La vasija de Bassano es considerada uno de esos objetos malditos. Este antiguo artículo de decoración, hecho de plata, podría haber adornado el hogar de alguien, pero en lugar de traer belleza, solo trae desgracias. La vasija fue fabricada en el siglo XV y fue entregada a una novia de Nápoles poco antes de su boda. Sin embargo, el matrimonio nunca se celebró, ya que a la mañana siguiente, la joven fue encontrada muerta con la vasija en sus manos. Los familiares decidieron conservar el regalo de bodas como recuerdo de la novia. Así, la vasija maldita se convirtió en una reliquia familiar, y todos los que se convirtieron en sus dueños pronto murieron en circunstancias misteriosas. Finalmente, uno de los descendientes de la familia de la novia fallecida notó que la vasija traía la muerte,
y decidió romper la tradición de pasarla de generación en generación. De este modo, la vasija fue escondida de manera segura y olvidada por mucho tiempo. Sin embargo, en 1988, un joven la encontró. Dentro de la vasija, descubrió una nota que decía: «Cuidado, esta vasija trae la muerte». El joven ignoró este mensaje y puso el artículo decorativo en subasta. La vasija fue comprada por un farmacéutico por $2.500, y el nuevo dueño, al igual que los anteriores, pronto falleció. Después de la muerte del farmacéutico, hubo varias muertes más entre los propietarios de este misterioso objeto. Se dice que su último propietario la escondió lejos de todas las personas para deshacerse del maleficio de una vez por todas. Ahora solo queda esperar que la vasija no sea encontrada nuevamente. En 1929, el Dr. Halil Edhem descubrió un mapa dibujado en piel de gacela en los sótanos del Palacio de Topkapi. Durante la investigación, se determinó que este mapa fue elaborado por el almirante turco y entusiasta de la cartografía Piri Reis. El mapa data del año 1513 y es verdaderamente único, ya que representa con precisión las Azores, las Islas Canarias, las islas del Atlántico, Japón y la Antártida. Es sorprendente que Piri Reis nunca visitó estos lugares, y al crear el mapa, simplemente utilizó otros documentos geográficos que encontró, algunos de los cuales datan de los primeros siglos antes de nuestra era. Lo que más sorprendió a los científicos fue la detallada representación de la Antártida, la cual fue descubierta solo 300 años después de la creación de este mapa. Además, en el mapa se muestra la línea costera de la Antártida sin hielo. Esto es simplemente increíble. Las evidencias geológicas indican que la última vez que la Antártida pudo haber estado libre de hielo fue hace aproximadamente 6.000 años. Esto llevó a los científicos a pensar que antiguos navegantes representaron la Antártida antes de que comenzara la eterna era glaciar. Además, tal precisión solo podría haberse logrado observando el continente desde una perspectiva aérea. Pero hace 6.000 años, simplemente no existían aparatos voladores. Es por eso que el mapa de Piri Reis sigue siendo motivo de controversia. Algunas personas creen que fue creado por antiguas civilizaciones sabias, mientras que otras sostienen que la representación de la Antártida podría haber sido obtenida gracias a naves espaciales extraterrestres. Cerca de la ciudad de Siler, ubicada en el condado de Chatham, Carolina del Norte, se encuentra uno de los lugares más misteriosos del mundo, conocido como la Tierra Maldita por el Diablo. Este lugar es un claro completamente estéril, con un diámetro de 12 metros. En esta área no crece nada, y los animales del bosque evitan la zona. Se sabe que el primero en descubrir este lugar fue el periodista John William Harden, de la ciudad de Greensboro. Esto ocurrió a mediados del siglo XX. El extraño claro atrajo la atención de Harden, y él comenzó a recopilar información sobre él. Según las leyendas, los habitantes locales a veces escuchan terribles gritos que provienen de este lugar. Se cree que durante las noches oscuras, el diablo camina por este claro, pisoteando la tierra con sus pies y maldiciéndola. Algunas personas afirman que en este lugar incluso se puede hacer un pacto con el diablo. Para ello, es necesario encender una hoguera en el centro del claro, colocar un objeto que sea muy preciado para uno y pedir un deseo. Después, uno debe irse sin mirar atrás y regresar por la mañana. Si la hoguera se ha apagado y el objeto ha desaparecido, significa que el deseo se cumplirá. Por supuesto, todo esto suena demasiado fantástico para creerlo. Pero, al mismo tiempo, hasta que los científicos no puedan explicar por qué este claro es estéril, las posibilidades de que esté relacionado con lo místico siguen existiendo. Creo que muchos estarán de acuerdo en que los antiguos mitos sorprenden por sus tramas fantásticas. Por ejemplo, en las epopeyas de la antigua India se mencionan increíbles aparatos voladores, los vimanas. Gracias a estos dispositivos fantásticos, los héroes de las epopeyas podían moverse rápidamente a cualquier lugar. Y ahora piensen, ¿cómo podían saber en la antigua India acerca de aparatos voladores? Además, en muchas epopeyas se describían casi de la misma manera en que ahora se ven las naves espaciales. Más aún, por ejemplo, en la colección de himnos religiosos del Rig Veda,
escrita hace unos 3.500 años, se menciona que algunos vimanas estaban equipados con armas con dos fuentes de energía diferentes. Por supuesto, esto suena muy extraño. Es por eso que los vimanas han despertado el interés de los ufólogos. Creen que las personas en la antigua India estaban en contacto con extraterrestres. Fue de ellos que aprendieron sobre estos sorprendentes aparatos espaciales y, inspirados por este invento, comenzaron a mencionarlos en sus mitos. Sin duda, esto es solo una teoría, pero, admitámoslo, es muy interesante saber de dónde las personas en la antigua India podrían haber tenido una idea sobre aparatos voladores. El diamante Hope, también conocido como el diamante de la esperanza, es uno de los diamantes más fascinantes y raros del mundo. Esta gema de un profundo color azul pesa 45,52 quilates. Actualmente, se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. Este diamante realmente es impresionante, pero a pesar de su belleza, se considera maldito. El diamante fue encontrado en las minas de Golconda en la India. Su primer propietario oficialmente conocido fue el comerciante y explorador francés Jean-Baptiste Tavernier. Durante su visita a la India en 1655, vio esta piedra en el mercado y decidió comprarla de inmediato. Tan pronto como el explorador regresó a casa con el diamante, comenzaron las desgracias en su familia. Primero, su esposa murió de una enfermedad desconocida. Luego fallecieron su hija y varios otros familiares. Su hijo se volvió adicto al juego y literalmente arruinó al comerciante, por lo que Tavernier tuvo que vender sus propiedades y el magnífico diamante, y luego se trasladó a Rusia, donde pronto murió en la calle en completa pobreza. El comprador de la piedra fue el rey francés Luis XIV. Fue él quien decidió dividir el diamante en varias partes. La favorita del rey, Madame de Montespan, deseaba fervientemente que él le regalara un fragmento del diamante, por lo que lo sostenía en sus manos con frecuencia. Sin embargo, Luis no le concedió tal favor y, además, dejó de interesarse por ella. Después de esto, la mujer fundó un convento y murió allí varios años después. En 1715, el rey también falleció. Se dice que poco antes de su muerte, Luis XIV solía contemplar la gema con frecuencia. Después de la muerte de Luis XIV, el diamante pasó a manos de Luis XV, pero él no mostró ningún interés en la joya y ordenó guardarla en un cofre. Cabe destacar que él vivió una larga vida. En 1774, el rey francés Luis XVI descubrió el diamante en el cofre y se lo regaló a su esposa, María Antonieta, quien adoraba la piedra y la prestó en varias ocasiones a la princesa de Lamballe. Como es bien sabido, María Antonieta y Luis XVI fueron ejecutados y la princesa fue brutalmente asesinada por una multitud. Se cree que el diamante azul fue el responsable de estas tragedias. Más tarde, la piedra cambió de dueño en numerosas ocasiones y todos murieron de manera no natural. Es por esto que finalmente el diamante Hope terminó en un museo y actualmente no tiene un propietario único. Se considera que las sirenas son criaturas mitológicas. Sin embargo, un descubrimiento asombroso que una vez se encontró en el templo budista Kangenji en Jin, ubicado en Japón, hizo que la gente creyera en su existencia real. En el templo todavía se conserva una momia cuya longitud es de 30 centímetros. La criatura a la que pertenecen estos restos se parece a un mono, pero tiene una característica increíble. En lugar de piernas, esta criatura tiene una cola de pez. Por supuesto, tal apariencia sugiere que la momia es una sirena. Junto con la extraña momia, se encontró una nota en el templo, según la cual esta criatura fue capturada por pescadores en el siglo XVIII. Estaban tan sorprendidos por su captura que no sabían qué hacer con ella, así que mataron a la criatura, la secaron y luego vendieron la momia a una familia de la ciudad de Osaka. La momia se guardó en su casa durante mucho tiempo, y en el siglo XX fue transferida al templo. En 2023, científicos de la Universidad de Ciencia y Artes de Kurashiki se interesaron en este sorprendente artefacto que se conserva en el templo y obtuvieron permiso para investigarlo. Desafortunadamente, durante el análisis se descubrió que la momia es una falsificación.
Resulta que su cola y mandíbulas pertenecen a un pez depredador de la familia de los corvinos, y las manos y el esqueleto están compuestos de varios huesos y papel. El análisis de radiocarbono de la momia mostró que tiene alrededor de 140 años. De esta manera, los científicos lograron refutar la única prueba de la existencia de las sirenas. Los partidarios de las teorías de conspiración creen en la existencia de un satélite artificial llamado el Caballero Negro. Según su teoría, este objeto fue enviado por extraterrestres y ha estado orbitando la Tierra durante 13.000 años. Si esto fuera cierto, los científicos ya lo habrían informado, pero los ufólogos afirman que la ciencia oculta intencionalmente esta información al público. Cuando en 1998 se tomó una fotografía de un objeto no identificado de color oscuro desde el transbordador Endeavour, los partidarios de la teoría de conspiración se alegraron, ya que finalmente apareció una prueba directa de su teoría sobre la existencia de un satélite artificial extraterrestre. Sin embargo, los funcionarios de la agencia espacial declararon que este objeto era en realidad una manta térmica que debía usarse en el proceso de acoplamiento del módulo estadounidense al módulo ruso en la ISS. El primero en hablar sobre la presencia de un objeto en órbita terrestre capaz de emitir señales fue Nikola Tesla. En 1899, mientras estaba en Colorado Springs, logró captar una señal cuya naturaleza era desconocida. Sin embargo, se considera que el primer hombre que vio el extraño objeto fue el astrónomo aficionado estadounidense Stephen Slayton. En 1958, al observar con su telescopio, notó un objeto extraño. Compartió su descubrimiento con los científicos, pero no lo escucharon. Como pueden ver, en la historia del Caballero Negro hay muchas contradicciones, por lo que lamentablemente es imposible afirmar si este satélite realmente existe o no. Y con esto termino. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.